¿Qué temperatura tenemos? ¿Cómo andas, Alberto? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, por suerte. ¿Todo preparado por el fin de semana? ¿Todo listo? Ahí estamos, ¿Sí? estamos. Sí. Bueno, recién estábamos hablando, muy buen partido, el de Francia contra Noruega. Se viene uno que va a definir quién juega con Argentina, que es Uruguay-Brasil. Los charrúas con... No, perdón, Uruguay con España, Sí. ahora a 9 de la noche, donde, en principio Uruguay hoy segundo en el grupo, jugaría con Argentina el próximo viernes 3 de julio. Viernes 3 de julio, viernes que viene, el partido es a las 19 horas. 19 horas, el viernes que viene. Así que bueno, veremos cómo se va realizando este desenlace. ¿Por qué me dice 19 horas? Yo que me marca Mariano me dice 19 horas. Como 19. él está es ahora el cierre, entonces me dice 19. No, pero es viernes. Es está viernes, bien. 19 horas. Digo, no sé qué vamos a hacer con el programa de radio, porque me parece que no. Y vamos a ver. O hacemos un programa corto de media hora de 18 a 18:30 directamente no lo hacemos porque vamos a hablar con Mariano. Vamos a hablar con Mariano. Veo que los viernes Mariano... Sí. Y aparte, bueno, ya es 16avo de final donde empieza el mata-mata. Así que bueno, por lo pronto Argentina juega mañana a 23 horas con Jordania, con un equipo alternativo, con jugadores que no venían jugando. Así que veremos sobre todo qué sucede ahora en un ratito con Uruguay-España, a ver si finalmente termina siendo Uruguay o Cabo Verde el equipo que jugará los 16avos de final con Argentina. Bueno, y yendo al tema nacional, hoy el fiscal ya pidió un poquito más, ya está prácticamente el pedido de la detención de Insaurralde. Y bueno, era hora. Sí, pues ya pasó mucho tiempo. Hora. Sí, era ya hora. Tuvieron tiempo de cambiar muchos teléfonos, hacer muchas cosas, ¿no? Pero igual apareció toda la documentación en lo que apareció. Y el que tiene también, que está muy complicado, las es Adorni. Horas contadas, exactamente. Adorni está ahí. Sí. Si pasa esta noche... Creo que hay consenso entre diferentes sectores del gobierno para que están impulsando la salida de Adorni. Me parece que no pasa este fin de semana, Adorni. Exactamente. A ver, es algo que debería haber... Bueno, hoy a la mañana el presidente Milei había señalado que si la justicia lo encontraba culpable lo eyectaba de una patada. Digo, me parece que esa excepción debería haber sido en un comienzo, porque muchos otros funcionarios de este gobierno fueron eyectados sin nada. Me parece que lo de Adorni realmente deja muchas dudas porque y más teniendo el tenor y el calibre de quien estamos hablando, que es el jefe de gabinete, es el segundo la segunda persona más importante, por lo menos con cargo del país, y en este aspecto realmente cuando se venía hablando de la transparencia, se venía hablando de lo que de esta no corrupción, de esta comparación continua con el kirchnerismo, que él lo hacía que él ninguneaba a todo el mundo, inclusive a la prensa, y que siga en el cargo después de tanto tiempo, después de haberse... Porque, a ver, todo comenzó con el viaje de la mujer a Estados Unidos, después apareció un vuelo privado a Punta del Este, después aparecieron las propiedades. Y que cuando aparece tira el hilo y aparece, ¿no? Y cada vez que vas tirando de la soga van cayendo más caramelos, como si fuese en un cumpleaños. Digo, me parece que... Es como dicen en el campo, hay que darle lazo, ¿no? Hay que darle lazo y por otro lado, el pedido de detención para Insaurralde, que realmente también ya hace tiempo era hora. Claro. También una crítica fuerte a Jessica Sirio, que entregó un teléfono que en su momento, desde el momento en que se lo pedían, ese teléfono no existía, realmente una tomada de pelo, pero bueno. Pero hay muchas pruebas sobre ese tema, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, nos vamos a hablar un tema poquito local y nacional. Después... en principio vamos a comenzar desde lo nacional con lo que sucedió ayer. En estas horas, que es con la aprobación justa en diputados. ¿La votación? ¿Cómo salió? No tengo acá el número, pero creo que fueron 130 votos positivos para la aprobación o esta media sanción del Super RI. Para eso, para que nos explique un poco más y que nos diferencie qué es el RI y qué es el Super RI, estamos con el contador Ramón Gallardo. Que lo hemos invitado porque desde el comienzo siempre ha planteado que el RI es un tema necesario para Tierra del Fuego. Tierra del Fuego aún todavía está en comisiones. Claro, a pesar de todos los cacotazos que vienen. Entonces, el resultado... Bueno, Ramón, ¿cómo andamos? Bien, todo bien, por suerte todo bien. Todo tranquilo. ¿Futbolero más o menos? No, futbolero. ¿Estás siguiendo el Mundial? Estoy siguiendo, me sorprendió el otro día que ganó ¿cómo se llama? 3-2-1 que quedó eliminado, ¿no? Pero ¿quién fue? ¿Escocia? Escocia quedó eliminado. Sí. Y le ganó a
¿A Inglaterra? No. ¿Quién ganó Inglaterra? No. Se me cruzan los números. Sí, hay tantos equipos que... Ahora lo vamos a buscar, ¿A Inglaterra o Alemania? No, Ecuador perdió anoche con... Ecuador le ganó a Alemania 2-1, que le dio la clasificación a Ecuador. Pero no, yo sé que anoche también ganó Turquía. Sí. Claro, anoche ganó Turquía y Estados Unidos. Bueno, ¿qué es el Super Rigi? A ver, mientras el Rigi habla de, siquiera lo critican por la extracción, commodity, materia prima, el Super Rigi incorpora valor agregado. Para hacer una diferencia más grande, en el Rigi hablamos del litio. En el Super Rigi hablamos de la batería del litio. No sé si soy claro. La producción de valor agregado a la batería. La batería. Y las grandes diferencias son similares en muchos aspectos respecto a la garantía y estabilidad por 30 años, pero hay diferencias, por ejemplo, en los beneficios. Mientras el régimen de incentivo a las grandes emisiones, el original, ofrecía una exención de impuesto, bajaba la tasa de impuesto a la ganancia al 25%, acuérdense que el 35% se pagan generalmente, excepto Tierra del Fuego. Exacto. Pagan el 25%. Bueno, en el Super Rigi se baja al 15%. Pero yo creo que la diferencia más grande está en las contribuciones patronales. ¿Cómo sería eso? Tanto el Rigi como todos los regímenes promocionales que tenemos acá en Tierra del Fuego, cuando hablamos de grandes empresas, pagan un 20,40%. Es la parte, no la que la retienen al empleado, sino la que paga el jefe o el patrón por encima de eso, que no se ve. ¿Está bien? Bien. Está en el 20,40%. ¿Qué sucede con el Super Rigi? Se lo bajan un 10%. O sea, que cada empleado, en contribuciones patronales, la parte que no que está en el recibo, la parte que fuera el recibo que paga el empleador, en lugar de un 20,4%, que acá lo pagan todo, lo paga su régimen industrial, lo pagan todo, todos los pagan, inclusive en el continente, cuando son empresas grandes, no pyme, porque se baja al 18%, en este caso se baja al 10%. Al 10%. Esa es una gran diferencia. Y la otra gran diferencia es, por ejemplo, que los dividendos, en el Rigi, al séptimo año se bajaba la alícuota de los que pagaban impuesto al dividendo, impuesto a la ganancia, al 7%, en el séptimo año se baja al 3,5%, y en el Super Rigi en el cuarto año. Esas son básicamente las diferencias más importantes, y la otra el capital, ¿no? A eso iba, los montos invertidos, porque el RIE era a partir de los 200 millones de dólares. 200 millones de dólares, excepto en la extracción de petróleo que se incorporó cuando prorrogaron el RIGI por un año más, hasta el 8 de julio del 27, ahora rige. En el RIGI le agregaron la explotación de hidrocarburos costa adentro, con una inversión de 600 millones de dólares que no estaba. Bien. Y también el RIGI habla de proyectos estratégicos, como aquellos que pueden colocar a la Argentina a nivel global en un producto que no existía, y hablaba de 1.000 millones de dólares. En el Super RIGI, ya el capital de entrada es de 1.000 millones, el capital mínimo. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el RIGI, si querés, hablamos de extracción de materia prima, y en el Super RIGI hablamos de la incorporación de valor agregado. Por eso, para ser bien sintético y para que la gente entienda, en el RIGI está la explotación del litio, en el Super RIGI está la elaboración de la batería de litio, la realización de autos eléctricos y cuestiones por el estilo. El otro tema es que mientras el RIGI tenía una vigencia de 2 años, con la opción de un año más, en el Super RIGI son 5 años. 5 años el plazo, desde su sanción. Bien. Es decir, son una de las grandes diferencias entre uno y otro. RIGI y Super RIGI. Ahora, digo, hoy Tierra del Fuego, a diferencia de otras provincias, parte prácticamente desde muy atrás, teniendo en cuenta que a la actualidad, y vos recién lo señalabas, el RIGI vence el año que viene, en julio del año que viene, no ha adherido. El gobernador lo ha impulsado nuevamente junto a uno de los partidos, que es la Libertad Avanza, dentro de la legislatura. Digo, ¿qué visión tenés con respecto a esto, teniendo en cuenta que muchas provincias lo adhirieron prácticamente al comienzo? Y mira, de entrada se adhirieron 18 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de 24. ¿Quiénes no se adhirieron? La Rioja, Formosa, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Pero nos llevan un año y medio en tratar sobre los mismos sectores, que son 8. Y que el RIGI habla de 8 sectores que no necesariamente son recursos naturales. Porque el RIGI habla de 8 sectores y 4 no son recursos naturales.
¿Y cuáles son? El turismo, la infraestructura, hacer un puerto, la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial, la economía de conocimiento y la siderúrgica. Esos 4 no, la siderúrgica es lo único que si querés acá no tenemos, porque la elaboración del hierro. Claro. Exactamente. Pero los otros sectores, y esto va para los ecologistas, no tienen por qué preocuparse porque son sectores que ya se están explotando. La forestoindustria se está trabajando acá. Sí, hace mucho tiempo. El petróleo y gas, lo mismo. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué quedaría afuera? Por ahí quedaría afuera la minería, que hay una ley a nivel provincial que prohíbe su explotación cielo abierto, con lo cual de entrada está vedada para Tierra del Fuego, salvo que modifiquen esa ley. Y quedaría la energía, que la energía es el único, si querés vos, fuera pero hablamos de un parque eólico, hidrógeno verde y cuestiones por el estilo, con lo cual es realmente interesante para nosotros. El hecho de que nos adhieran, mira, yo fui a defenderlo a la legislatura, espacio donde el otra vez me invitaron de La Libertad Avanza, fui a exponer todo nuevamente, y es mi insistencia, y muy probable que en los próximos días lo haga en la Cámara de Comercio, o sea, mi insistencia es que, a ver, como le dije a los legisladores, si usted tiene un proyecto distinto, que pueda provocar trabajo en la desocupación que existe fundamentalmente en Río Grande, que lo pongan sobre la mesa. Claro. A ver, el hecho de que se lo aprueben no significa que van a venir inversores, por ahí no viene nadie. Pero que decida el inversor, no seamos nosotros los que no decimos no. Una alternativa. Claro, La una pesca, alternativa. ¿y qué pasa con la pesca con el Super Riggy? Alberto, vamos Sí. a mencionar primero, Sí. estamos experimentando microcortes de internet que afectan nuestro enlace con la estación de cabecera y que pueden darse interrupciones en la programación que se emite desde Río Grande. Ujú. Estamos teniendo problemas con internet prácticamente en toda la ciudad y esto El puede enlace. haber el enlace y microcortes. ¿Qué sucede con la pesca, me decías? Fíjate vos que en el Riggy, Ujú. en su momento estaba el exdiputado Tito Stefani, que falleció, amigo mío, y él me había elevado el proyecto en su momento, que lo asesoraba Honoren, Sí. me había elevado el proyecto y yo le dije, falta algo importante acá, que es la pesca. Él lo intentó, eran tanto las corporaciones que no se incorporó. Y ahora lo que me preocupa a mí, que mientras el ministro de Economía y funcionarios de gobierno a nivel nacional dijeron que en el Super Riggy iba a estar la industrialización de productos derivados de la pesca, no lo veo que nadie lo mencione, no sé si soy claro. Y yo no sé si otra vez empezó a funcionar las corporaciones, Ese lobby. el lobby. Fíjate vos que... ¿Cómo pasó con las textiles? Es la consecuencia. Claro, del entonces fuego. fíjate vos que lo aprobaron en la Cámara de Diputados y no veo una mención de nadie. Creo que firmaron un acta que hay distinto a esto, cuando se aprobó, pero referido a cuidar que el recurso no sea sobreexplotado, para ser más claro. Ujú. Pero yo lo que refiero ahí, nosotros ojalá estuviera la pesca, porque ustedes saben, ustedes saben de los 500 barcos chinos que andan Sí, ahí Sí, en no, la costa. en la 200 costa, parece millas. una ciudad. Sí, sí. O la otra, fíjense que hay más de 120 barcos autorizados en las Malvinas, Claro. que lo autoriza el gobierno británico, para la extracción de calamar. Sí. El 20% de las necesidades de Europa de calamar provienen de las Islas Malvinas. Ujú. Entonces, ¿dónde está nuestra soberanía? Usted dice Entonces, un tema pendiente. ¿Usted dice que ese tema no está incorporado en el ¿Sabés Super que Riggy? lo mencionó el ministro de Economía? Lo mencionaron todos los ministros. Y ahora cuando salgo, no veo que hablan de, y la incorporación de valor agregado es la gran diferencia del Super Riggy, ¿no? Ya no es el commodity, no es sacar la materia prima, Claro. sino realizar de paneles solares, como dije, batería de litio. Ujú. Bueno, el parque eólico. Que Claro, porque claro. dice para nuevas industrias. Yo espero que en la reglamentación, Ahí. se incorpore, porque para nosotros es fundamental para el crecimiento. ¿no? Sí, en principio hoy tiene media sanción Super Riggy, Claro. tiene que pasar por Senado si el Diputado. Senado, no, el Senado. Perdón, Senado, El sí, Senado. Si finalmente Sí. el Senado lo aprueba, se transformará en ley. Ahora, Lo que sí, perdón, antes que sí. lo que sí es importante acá, hace 2 días tuvimos una reunión con la Unión Industrial Argentina, el departamento PYME, y hay algo que sí se incorporó, no me quiero olvidar, que el Super Riggy no tenía el 20% que debería exigirse como mínimo para que incorporen valor agregado de las localidades donde están desarrollándose, Claro. en tanto y en cuanto esté en condiciones de calidad-precio. Bueno, se incorporó. En diputado está. O sea que era la diferencia que teníamos con el Riggy exigía un 20% Sí. mínimo para desarrollar las economías regionales, las pymes.
Bien. Y no estaban en súper y ahora sí lo incorporaron. Fue un pedido de la Unión Industrial Argentina. Ramón, recién había señalado, bueno, fuiste invitado en su momento por la legislatura para hablar del tema. Hay quienes apuestan o apoyan justamente esta herramienta, pero otros dicen, ¿para qué si ya tenemos la 19640? A ver, lo escuché también de un legislador de Río Grande ahí, sí, un profesional. Y nosotros tenemos mayores beneficios, ¿para qué lo queremos? Pero es un error. Fíjense en ustedes que eso lo vivo en cada conferencia que doy, lo estoy diciendo, y lo dije ahí. El último decreto que permitió la instalación de industrias a Tierra del Fuego para los beneficios promocionales fue el 490 de 2003. Hace 23 años que no se 23 años que no se opera. Lo que sí permite la sustitución de productos. ¿Y quiénes vinieron ahí? Y bueno, en ese momento se aprobaron más o menos 49 proyectos. Ahí vino Brightstar. Brightstar vino con el 490. Tecnomil también creo que vino. Sí, un montón de empresas. Sí. Pero de ahí en más, no se permitió la instalación de nueva industria. Hubo puntualmente algunos decretos que abrieron este decreto, que permitía la instalación, pero no en forma genérica, sino para determinados productos. Por ejemplo, el 916 de 2010 era para la fabricación de Notu y Netu, claro, que era el programa que había lanzado la expresidenta Cristina Kirchner. Sí. Y bueno, ahí se instaló una empresa que se llama IPSA, Informática Fueguina Social Anónima. Después hubo otro decreto puntual para máquinas fotográficas, en 2011. Y se terminó, o sea que hace 23. Entonces, cuando me hablan de que tenemos mejores beneficios, se están refiriendo, es una verdad media. Se están refiriendo que los beneficios que tenemos son para los que estamos habitando la provincia de Tierra del Fuego. Pero cuando queremos instalar una fábrica con los beneficios, no se pueden. ¿Pueden venir? Sí, pero sin los beneficios. Claro, actúan como si estuviesen en el continente. Entonces nadie va a venir acá con los costos logísticos a pagar impuestos a la ganancia, impuestos a valor agregado, y los insumos que utilizan para la importación paguen todos los aranceles. Ramón, se conoció en el día de ayer que el Gobierno Nacional reglamentó la readecuación de proyectos industriales en Tierra del Fuego. Esto tiene que ver con aquellos proyectos de inversión tras la decisión de reducir a cero los aportes obligatorios al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que es el FAM. ¿Qué significa esto? Mira, para que la gente entienda, vamos a partir. El decreto 727-21 que dio la prórroga, ¿se acuerdan? Sí. A las empresas por 15 años más, con la opción de 15 años más, en el cual fueron más o menos 40 empresas y le puso una obligación. Para darle la prórroga, tiene que hacer un aporte obligatorio a un fondo para ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego, que es equivalente al 15% del IVA que ustedes facturan. Las empresas facturan, si un producto vale 100, cobran 21 de IVA y se lo quedaban como una ganancia más. Ahora le dicen, no, los 21 no, dame un 15%, que es 3, y algo, y ponerlo al fondo para ampliar la matriz productiva. Después sale el decreto 725, que queda el fideicomiso que va a administrar esos fondos que tienen que obligatoriamente aportar las empresas. Y que es un comité integrado por 3 personas, 2 que lo eligen, los 3 lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, 2 lo sugiere el Ministerio de Economía y 1 el de Hacienda. Y se crea un comité asesor, no sé si se acuerdan que lo integra el Poder Ejecutivo, los municipios, que nunca funcionó, nunca se puso. Y bueno, esos son los que administran estos proyectos. ¿Y qué pueden hacer? Con eso pueden dar préstamos, recibir proyectos, el famoso FAN que ustedes conocen, y que hay muchísimos proyectos que se han presentado. Y bueno, esa es la historia. Después sale el 594 del 2003, que da la prórroga porque le había dejado el 727 a las textiles afuera. Sí. Le da la prórroga, pero solamente por 5 años y 5 años más. También le exige el aporte al FAN. ¿A partir de cuánto? El 1 de enero del 2022. O sea que la empresa están aportando el 22, 23, 24, 25, 4 años hace. ¿Y 26? No, el 26 no, porque en enero del 26 salió el decreto, salió el 20/26 de la Secretaría de Industria. ¿Se acuerda que las empresas no tenían competencia? Claro. O estaban en problema de competencia, y suspendió o bajó la alícuota del 15% a cero a la empresa para que sean competitivas. ¿Y cuándo fue esto? En enero del 26. O sea que hasta diciembre del 25 las empresas tuvieron que aportar. Pero convengamos algo, antes los 3 directores tenían voz y voto y lo ponía el Ejecutivo Nacional. A partir del 2026, la provincia de Tierra del Fuego incorporó un director con voz y voto,
que lo pone la provincia. Es decir, hoy tenemos 2 representantes a nivel nacional y un representante local a nivel provincial. Que los 3 lo elige el Poder Ejecutivo. Claro. Nacional. A sugerencia de No. Hoy tenemos un representante que es D'Alessio, que es el representante dentro del directorio con voz y voto puesto por la provincia. Sí. Digo esto porque en realidad nunca pudimos conocer la información real y incluso más que D'Alessio puede explicar las inversiones en Tierra del Fuego. Digo, porque en su momento nosotros lo planteamos, que las fábricas de ese 15% depositaba un porcentaje del 60% a ese fondo y un 40% las fábricas tenían que invertir en proyectos que no estén afectados a la ley 640. Y la gran duda es qué pasó con esas fábricas. Y esto lleva, los otros días cuando hicimos con Daniel Poloski la nota, él dijo que de ese 40% que tenían que invertir las fábricas, él ya compró la tierra, ya compró el cemento y ya tiene un importe de $4 millones que va a hacer la fábrica con su propio peculio. Es decir, le voy a comentar para responderle lo que me preguntó Germán sobre ese decreto. Bueno, antes de llegar a ese decreto, ¿por qué quería hacer este empaque? Justamente lo que estás comentando. El tema es así. De ese aporte, que la empresa, como vos dijiste, podían retener del 100% que tenía que aportar de ese 15%, podían retener para sí un 40%. Sí. Y es como un no reembolsable, porque si a vos te tenés que pagar un impuesto y te lo dejan que vos lo uses para tu beneficio, es como no reembolsable. 4 años. 4 años se guardaron un 40% para desarrollar proyectos propios, que tengan que ver con los objetivos que es la ampliación de la matriz productiva. ¿Y cuáles son los objetivos? Lo trabajé en el decreto 725. Proyectos que estén relacionados con la agricultura, ganadería y pesca, con la silvicultura, los bosques, con el turismo, con la logística, Antártida y la provincia, con el gas y petróleo, y otros que pueda definir el mismo convenio. Entonces, sobre eso, en principio las empresas que estaban en el subrégimen, que optaron por la prórroga del subrégimen industrial eran 40. Claro. De las 40, 35 adhirieron a que iban a presentar proyectos y quedarse con ese 40%. 40%. 35, que es lo que estamos refiriendo. Claro. Ahora, ¿qué sucede con ese aporte? También ese aporte definía de que un 60% iba a ser para proyectos de inversión de los cuales iban a desarrollar cualquier empresa, y un 20% mínimo podían presentar proyectos personas que no tienen nada que ver con las empresas que hacían el aporte. Y además, las municipalidades de Río Grande, Ushuaia y el Poder Ejecutivo Tolwyn podían presentar proyectos hasta un 40% de lo que se recaudaba para obras de infraestructura, para mejorar la logística y cuestión por estilo. Acuérdense que después, a través del decreto 11-2025, se incorporó el Estado Nacional también. Claro, sí. O sea, fueron las 3 municipalidades del Poder Ejecutivo y la Nación a través de vialidad, que pueden presentar proyectos por ahí para arreglar el paso Garibaldi. Exactamente. Que hasta ahora no hay ninguno. Hasta ahora no, pero lo pueden hacer, pues están habilitados. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Las empresas empezaron a desarrollar esos proyectos que habían presentado, fueron aprobados, muchos proyectos, pero cuando salió este decreto que la suspendió a enero del 26, se suspendió el aporte. Entonces las empresas, algunas habían terminado de hacer uso el proyecto del 40% que habían tenido, porque más de una presentaron más de un proyecto, y hay otras, hay de todo, algunas que no empezaron, y hay otras que empezaron y ahora dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos? Claro. Porque realmente ya no tengo, me quedé en medio del camino. Más espalda. Claro, entonces salió esta resolución de la Secretaría de Industria, claro, la 152-2026, que dice específicamente, le da 30 días a la empresa para que reacuden el proyecto que presentaron respecto al monto y al plazo. Tienen 30 días para presentarlo, y además le da un plazo, antes era 24, hasta 4 años para que terminen el proyecto. ¿Qué va a suceder ahí? Y dice que de no contestar en los 30 días, tendrá que presentar hacer el proyecto. Y si no lo hace, tiene que devolver ese 40% ajustable por la tasa de interés activa del Banco Nación al fondo, que es un paquetazo. Un paquetazo. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Y bueno, va a suceder que algunos que
querían hacer un hotel de lujo, que hay como, no sé, 5 hoteles de lujo, no sé si se hizo alguno, pero muchas veces tenían la base, y no sé qué van a hacer en esta situación, porque el dinero lo retuvieron. Entonces lo más lógico que lo terminen, o por lo menos si eran de 5 pisos, harán uno. Claro. Y otra es la verificación, porque creo que el FAM, si pidieron un proyecto para hacer ese hotel, tendría que tener cada 6 meses una verificación, o la empresa ir certificando, y si estamos haciendo esto y documentando, porque creo que si viene ahora el FAM y dice, a ver, señores, ¿qué hicieron? Y usamos 4 años ese fondo y no han hecho nada. Digo, correcto. O armaron un proyecto faraónico y... Bueno, un caso típico son los hoteles. Claro. Porque está el hotel de Mirgor. Sí. Mirgor con otra empresa, creo que es una textil. Una textil. Textil está unido para un hotel de lujo. Exactamente, $70 millones. Creo que está Fapesa también otro hotel de lujo. Fapesa, sí. Está BGH. BGH, otro hotel de lujo. Sí, que dice el Estado sin especificar. Claro. A diferencia de otros que estaban aprobados, como el de Mirgor, estos están sin especificar. Pero creo que en realidad se terminaron aprobando casi todo. todo. Sí, porque esta información ya... Es a noviembre del 22 lo que tienen ahí, y que lo presentó recién comenzaba el FAM. Claro. Digo, ahora, ¿por qué tantos hoteles de lujo? Porque el concepto era ampliar la matriz productiva y el turismo, y realmente muchas veces me da la impresión a mí que era el apuro. A ver, no voy a perder el 40%. Claro. Lo más simple era generar un hotel. Fíjate vos que hay un criadero de vacunos Mirgor. De proyecto Mirgor, ¿cómo es fortalecimiento agropecuario. Claro. Yo no sé. ¿Qué es un fortalecimiento agropecuario? Desconozco. Fortalecimiento agropecuario es el tema de pastura o ampliar la importación de alimentos para producir el feedlot en la Tierra del Fuego, ejemplo. Eso sería uno. O maquinarias. Sí. O hay otro más, que es el puerto. Tema de fibras. El puerto que nunca se terminó. Sí, bueno, con tantos anuncios. Están buscando los inversores, dijo. ¿Sí? No, pero creo que es el puerto de Ushuaia, la ampliación. No, esa es la ampliación de los 70 millones. Ahí están los 400 millones. Los 404 millones del puerto para la ciudad de Río Grande, que era un puerto multimodal. 400 millones. Sí, anunciado por Alonso en su momento. Alonso Mirgor. Y después tenía uno de 70 para el hotel, el hotel de Ushuaia. Sí, 70 millones. Que está, ¿sabe dónde está el terreno del hotel Ushuaia? En el viejo hotel. En el viejo aeropuerto. ¿Vio el viejo aeropuerto de Ushuaia? Sí. Bueno, ahí está ubicado. Ahora, digo, de todos estos proyectos, porque acá lo importante es esto también. Tenemos que decir que todo es así. Hay proyectos que realmente se han terminado. Sí, hay un hotel que se hizo en Ushuaia. Claro, hablo del sector, hablo de las empresas, no hablo del sector privado. ¿Qué proyectos el de alimentos de Newsan, por ejemplo, está terminado. El de los mejillones, el Almanza está terminado. Te hablo de algunos que conozco. Como el de Río Chico, el tema logístico, que también está terminado. También está terminado, que es de un depósito. Él pone depósitos. No, ahí en Las Violetas, son 10.000 metros cubiertos. Claro, también es importante esto, que nombraste junto un punto que es importante. Sí. Fíjate vos que realmente eso, cuando vino esta administración que estuvo fácil 6 meses, 7 meses auditando todo. Sí, que no estaba. Claro, se encontró con que habían proyectos aprobados que no tenían nada que ver con la ampliación de la matriz productiva. Por ejemplo, hacerte un depósito para vos. ¿En dónde me amplía la matriz productiva? Claro. Hacerte una vereda o calles en Ushuaia. ¿Dónde aprobó el proyecto? Claro. Por eso hubo mucha bronca. De los municipios. De los municipios y todo, claro, porque ¿qué querían? Que con esto querían pavimentar la ciudad y no ese es el objetivo. Claro. Entonces, por eso también se puso, tardaron 5 o 6 meses o más en auditar todo y controlar. Y como vos decías, cada 6 meses las empresas tienen que rendir cuenta de lo que están gastando. Ahora vienen y los papeles lo tienen que tener 84 meses posteriores al último desembolso de plato que le den. Sí, ahora se certifica, mandan allá, e incluso más, hay atrasado algunos certificados del FAM con respecto a algunas empresas. Acordate de que acá en Río Grande hubo 12.000 millones que están aprobados, 6.000 que ya se pagaron en Ushuaia y había 1.000 y pico en Tolwyn. Digo porque en realidad y tenemos los 16.000 millones que depositaron para las turbinas de Ushuaia. También es importante esto. El 40% de los fondos que pueden usar los municipios como el Estado Nacional son no reembolsables. Por supuesto. ¿Okay? Sí. Ahora el otro no, porque en el otro, el que resta, para el sector privado parece el 20% que yo siempre menciono, no hablo de la industria. Sería bueno. Se le da el dinero y un 30% es no reembolsable. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Para equiparar a la industria, porque la industria,
de un impuesto que tenés que pagar, yo te dejo que te guardes el 40%. Es un regalo igual. Es un regalo igual. Un regalo igual. Es un negocio. Aclaremos Entonces, algo. una manera de equiparar al sector privado que no tiene que ver con la industria fue eso, darle un 30% y subvencionarle la tasa de interés, que es una manera de equiparar ese 40% Sí. que se lleva al Aclaremos sector algo, industrial. Gallardo, porque hay muchos que presentaron un proyecto porque sabían que le iban a subsidiar un 30%. Lo que hay que decir que ese 30% que el FAN les otorga es de un proyecto que tienen que presentar su carpeta al banco que trabajan, en este caso son dos bancos, Banco Nación y Banco Tierra del Fuego. Es decir, tiene que estar calificada la empresa, tiene que rendir todos sus requisitos contables y económicos para que le entreguen ese crédito, y de ese crédito, un ejemplo, de 100 millones de pesos, el FAN le otorga el 30%. Sí. ¿Sí? Cuando está el crédito. Correcto. Aprobado. Sí. Digo porque muchos se han tirado la pileta y muchos... Fíjate vos que muchas veces dice, porque el FAN no se presentan proyectos. Yo creo que hay más de 100 proyectos lo califican. que no califican. Pero ¿sabes dónde no califican? ¿Dónde se le caen? Uh-huh. Cuando se le evalúa la carpeta en el Banco Nación. Porque ahora se incorporó Banco Tierra del Fuego. Entonces, todos apuntaban, yo quiero hacer, no sé, Claro. aguas para la mesa. Y presentaba un proyecto, no sé, de $1 billón porque pensando en que el 30% te lo van a regalar. Claro. Presentar el proyecto, resulta ser que con el 70% que tenés que pedir al banco, que en este caso es el Banco Nación, con quien se firmó un convenio, te analizan la carpeta y no te da ni para un peso. Claro. Y sí, Entonces no es que, muchos ni para empezar, entonces muchos ¿qué querían con esto? Salvarse. sí. O sea, la vivada, total es y todo. son los que critican el FAN. Y son los que los critican, pero por supuesto, si vos no tenés, ¿sabés cuántos proyectos yo recibí, cuántas empresas yo he recibido en el estudio? Y de entrada yo le digo, no perdás tiempo. Claro. No perdás calificás. tiempo. De entrada, ¿tenés carpeta en el Banco Nación? No, una caja de ahorro. Chao, listo. Ya está, ¿qué quiere que te Ramón, diga? y en este sentido, digo, recién mencionaba al comienzo de este año, justamente por la situación económica, poco consumo y demás, se dejó de pagar este fondo al FAM, ¿no? ¿Cómo Sí. continúa la situación hoy en día? Mira, en el FAN, yo no sé, porque no conozco los números, no, tampoco lo voy a defender porque yo no soy funcionario del fondo, pero sí sé que hay fondos suficientes para que la gente siga presentando proyectos para ampliar la matriz Se productiva. está hablando de 350 millones de Desconozco dólares. cuánto hay. Lo que sí sé que yo por experiencia he presentado proyectos y han sido aprobados. Sí. Entonces, no es que nos aprueben, han sido Pero, aprobados, pero privados. cumple con todo. Claro, pero privados. Hoy, Privados. privado, digo, ¿es una suspensión este aporte de parte de las empresas a El- Nación, al FAM? El decreto, la resolución de la Secretaría de Industria 2026 Sí. es una suspensión. Dice que se pone la alícuota del 15% al 0%, pero dice se suspende el aporte hasta tanto mejore las condiciones de competitividad de la empresa. Ustedes acuérdense que es importante acá, que ¿por qué las empresas pierden competitividad? Cuando salió el decreto 333/25, Ujú. que se bajó los aranceles de importación, fundamentalmente a los celulares, que era del 16%, lo bajó en una primera al 8%, al y 8%, después el 1 de al 0%. enero al 0%. Cero. Que yo dije que la segunda etapa fue un error, porque las empresas no estaban preparadas, porque tienen flor de mochila de las cargas fiscales. Claro. Pero junto con eso, para compensarlo, le eliminaron, porque este gobierno bajó algún impuesto, le bajó impuesto interno. Antes las empresas acá pagaban un 9,5% de impuestos sobre el celular, Ujú. y en Buenos Aires el 19%. Bueno, en Buenos Aires, en el resto del continente se lo bajó al 9,5% y acá lo puso en 0%, para compensar esto. Y después también salió el decreto 334, que todos se olvidaron ya, que les permitió la venta de los artículos del puerta a puerta. Claro. Que no Que, era, funcionaron. que no sé qué pasó, pero se hablaba de que 3 unidades por año, Sí. con un monto en cada envío de $3.000. Sí. Claro. Y Fuera de la se- provincia. Fuera de la provincia. Se le habilitó eso y que no sé en qué estado pasó, Que no qué tuvo es lo que no resultado. pasó. Que no tuvo resultado. Quizá no tuvo el resultado esperado Sí. justamente por esta caída del consumo también. Claro, y acá afectan dos cosas. Una, la caída de consumo, y otra, que hace muy poquito estuve invitado en un fuero de empresarios en Ushuaia, Ujú. y lo dije, habían más de 10 diputados y senadores, y lo expresé de que realmente la preocupación que tenemos es que si bien en el pacto de mayo habían 10 puntos, en los últimos puntos decía primero una reforma laboral, después una reforma tributaria, y el último punto una apertura comercial.
¿Qué pasó? Claro, intentaron la reforma laboral, no voy a decir que no tuvieron el quórum y se la plancharon. Lo mismo que reforma tributaria. Y para contener la inflación, una de las medidas fue la apertura comercial. Pero yo dije que mientras no bajen la presión fiscal, que es del 50,4% que lleva cada producto, según un análisis de la Unión Industrial Argentina, no se puede competir así. Fíjate vos que este mismo estudio, que se hizo en 30 países de todo el mundo, en 26 países de los que están en ese análisis, y que representan un 86% del Producto Bruto Interno Mundial y un 63% de la población del mundo, ese informe dice que en 26 países de la muestra no existe ingreso bruto, no existe el sellado, no existe impuesto al cheque, no existe la tasa de seguridad y higiene. Entonces vos te encontrás con que un celular sale de la isla, tiene ingreso bruto, tasa de verificación de proceso productivo, tremendo costo logístico, un terrible costo financiero. Sí. Y a medida que va avanzando, el costo de ingreso bruto es totalmente nocivo porque todos lo quieren cobrar. Y llega a Buenos Aires y se encuentra con un celular chino que no tiene esa mochila. Subsidiado. No tiene esa mochila porque allá no existe. No existe el impuesto al cheque. Ahora, no existe. Entonces, por eso se tendría que haber mantenido el arancel del 8%, no el segundo tramo, no tendría que haberse eliminado. Este gobierno, que una de las premisas fue justamente la baja de impuestos, no se ha visto hasta el momento, después de 3 años. Hay impuestos que se han bajado, lo que pasa que la gente por ahí no lo conoce. Uno es, ustedes saben que el impuesto PAE no lo prorrogó, lo eliminó. Entonces, esa es una. El otro es los impuestos internos que le bajaron, le sacaron a los autos, a los celulares y a un montón de productos, sacaron impuestos internos que lo bajaron. También bajaron la tasa de bienes personales, que antes eran mucho, y también bajaron muchas retenciones. Entonces, esto la gente no lo ve, pero por eso es uno de los motivos que también ha caído la recaudación. Y con eso la coparticipación. Pero ha bajado impuestos. Yo te quiero decir lo que pide la industria. Porque el otro día escuchando un informe de un gerente de una automotriz, señalaba que mientras tanto porque uno siempre le bajaron los impuestos. Pero así todo dice que... Pero no bajaron los autos, tampoco. Por eso los vehículos no bajaron y así todos siguen pidiendo mayor baja de yo no sé costo si es pero era tener. Altísimo el impuesto que tenía y se lo eliminaron. Para determinada categoría de auto le eliminó impuesto interno. Claro, bueno, sí, para los autos de lujo. Pero digo, para un auto común, chico, normal, chico, los impuestos siguen siendo altos porque el producto final es caro. Correcto. Gallardo, vos en una nota que hicimos anteriormente planteaste que Tierra del Fuego tiene que salir con una valijita, con su carpeta, a buscar inversiones, y más el tema chino, porque hoy China nos está vendiendo 10 productos y nosotros le vendemos uno. ¿Cómo ves estos viajes? Uno viajó la ministra Castillo y otra viajó el intendente Martín Pérez a China, luego de la visita que tuvieron con los chinos. Mira, ¿cómo lo ves eso? Yo lo que hizo el intendente Martín, lo felicito. Porque yo fui uno de los que lo pedí que salgan. Así que realmente lo felicito lo que hizo. Y también, la gente tiene que entender que no es que porque visitó a China mañana llueven las inversiones. Lleva su tiempo, lleva su madurez, pero es importante que vaya. Con respecto a lo que hizo Castillo, desconozco el informe. Sí conozco por los medios lo que hizo el intendente Martín y que lo felicito. O que tiene que seguir en ese mismo. Claro. Lo que sí yo aconsejaría es que en los próximos viajes vaya acompañado de empresarios. Claro. Que el empresario ponga no necesita que le den subsidio. Sí. Quien le interese que pueda ir a ofrecer e inclusive participar a las cámaras de Río Grande, a ver qué le interesa o qué pueden vender y ofrecer. ¿Qué mejor vocero que un presidente de la Cámara que sabe los problemas que tienen sus asociados? Y con respecto a la ministra Castillo, desconozco a dónde fue, qué hizo y qué no hizo. Realmente ahí no sé, no te puedo decir mucho. Entonces lo ve positivo esos viajes. Totalmente positivo y tiene que continuar, no se tiene que quedar ahí. Fíjate vos que a veces dicen, China es el socio obligado para nosotros. Fíjate que si hablamos de la importación, en el 2023, siempre, en el 2023 hubieron más o menos 3.002 millones de déficit de la balanza comercial, integrada por 3.450 millones de dólares de importación y 423 de exportación. La exportación, en general, un 76% de lo que exportamos es petróleo y gas. Sí. El resto son artículos primarios, como por ejemplo la pesca y otros
y otros relacionados con los recursos naturales. Y solamente un 4 o un 5% son productos de su régimen industrial. Claro. O sea, ¿qué significa eso? Que la mayoría de los productos que fabrica la industria son para consumo interno, del continente interno. Totalmente. Pero no así lo que importan. De esos 3.400 millones de dólares del 23, casi un 76%, más, un 82%, pero proviene de China, Vietnam y otro país más que no recuerdo. Singapur. Y Singapur. Pero fíjate vos que, ¿quién está más preocupado en este momento? China. Desde que somos su régimen, un 70, un 76% de los insumos son de China y les damos divisas para que también den laburo allá. Entonces ellos están más preocupados que nosotros, pues entonces es fundamental que ellos, así como hacen uso nuestro, que vengan a invertir acá a Río Grande. Por eso que digo que es un socio estratégico. Por una conveniencia mutua. Lo planteaba acá en los estudios. El único inversión, ¿sabe que China cuál fue? La única que se concretó es la usina que están instalando acá, que se hizo con Enfon en Ushuaia. Claro. No hay otra. Que está llegando ahora la usina. Lo demás son todas promesas. Claro, que son 70 millones de dólares. Claro, porque recordemos que también otros proyectos chinos lamentablemente fracasaron. Están todos quedaron en el aire. En el aire, bueno, y lo planteaba acá el intendente Pérez días pasados, porque llegó de China, justamente socio estratégico, que termina siendo en función de lo que vos planteabas. Ahora, yo pregunto, recién hablaba que todo lo que se produce dentro de la industria local es para consumo interno. ¿Por qué no se puede exportar? Y esto es, a ver, y te digo más, otro problema antes de terminar con China. China es muy grande, estamos hablando de, si por la gente no conoce, el país más grande del mundo creo que es la India, 1.450 millones de habitantes, China anda en 1.400, Estados Unidos en 340 y nosotros 47. Pero China es muy grande porque lo más lógico sería que te respete. A ver, yo no te puedo vender los insumos para que haga un celular y por otro lado te metas los celulares terminados. Claro. O sea, yo mismo te estoy destruyendo, a ver si soy claro. Entonces, esas políticas como existen con nosotros mismos, acá con los autos, que hay un respeto, acá no te va a vender autos de otro lugar, no te dejan entrar siquiera. Tendría que tener un equilibrio que no existe, son muchos, y bueno, y tenemos que bancarla. Y bueno, eso sucede. ¿Tu pregunta iba, Fran? No, la exportación, porque mucho se habla, ¿por qué no se puede exportar un celular? No te digo a China, pero sí quizás a países limítrofes, un celular, una tele, un aire acondicionado a los países limítrofes, porque digo, llega un momento que el consumo se estoquea, como está sucediendo hoy en día con la caída del consumo, por la situación económica y demás. Digo, ¿por qué las empresas no pueden exportar? Una es por la carga impositiva, que te dije. Otra es por el valor de la divisa. También sucede con otros recursos. O sea, hoy realmente tenemos un dólar o un peso, si querés, a mi criterio, sobrevaluado. Lo que cual te resta competencia. Yo en su momento, te voy a hacer un caso concreto, yo en su momento llegué a exportar 25 modelos de puertas a Punta Arenas. Inclusive Mladinich puso en la zona franca, puso un local vendiendo las puertas mías. Yo me acuerdo que se la vendía a $130 la más cara. Yo con $130 acá no compro ni la madera. Para que cómo se distorsiona el valor. La cosa. Entonces, si vos me decís, quedé, no fuera el local, fuera totalmente del mercado. Y sucede con esto, o sea, más, si los insumos son totalmente importados, si bien tenés beneficio, tienen su valor, tienen su costo. Y está bien por ahí hoy con un dólar que lo ayuda por ahí con los insumos que producimos, pero por otro lado, la importación le está pegando muy duro, imposible competir, para ser más claro, por la carga impositiva y por el valor de dólar, a mi criterio. Está bien. Digo esto porque casualmente, llega un momento en donde de tanto stock o sobrestock de mercadería, hay quien terminas vendiendo el producto. Porque ese producto no vendido termina generando un gran problema en la provincia, que hoy lo estamos teniendo con un sobrestock de productos de celulares, televisores y demás, y termina generando esto que hablamos en un comienzo, que hace más de 20 años que no se permite la realización o la producción de un nuevo producto. Tenemos un agravante más, que, bueno, las empresas que tenemos acá, de las 40 empresas que integran en su régimen, donde hay
textiles, pesquera, agroquímica, autopartes. Está en la electrónica, quédense unas 20. Esas 20 electrónicas tienen un 76% del empleo que tiene ocupado. El 76%. Y se basan en 4 productos. Claro, bueno, por eso. Aire acondicionado, televisión, celulares y microondas. Y el caballito de batalla celular. Por eso hoy fíjate que la última estadística, en el 2015, el Surregio Industrial tenía 13.500 empleados más o menos. Sí. Hoy hay 6.600. Bajaron más de un 110%. Sí. Gallardo, hay un tema que los otros días cuando visitamos Mirgor, se planteó que producían 400 equipos de equipamientos de aire acondicionado y de radios para la empresa Ford, para la empresa Mercedes-Benz y para la empresa Volkswagen, y que estaban exportando a Brasil y a Sudáfrica. Digo, le preguntamos si se podía reconvertir el tema y ver la posibilidad de hacer lo mismo que hizo Manaus Brasil, porque como usted dice, la 19640 ya está cerrada. Este prototipo que se hizo con los en épocas de pandemia, los respiradores artificiales, digo, que exportaron también a 3 países. Sí. Y fue Córdoba producía un equipo por día, y acá producíamos 40 equipos por día. Digo, tenemos una matriz productiva muy importante y con mucha tecnología. Me parece que con el tema de la 19640 no alcanza. A mí me parece que fundamentalmente muy pronto sí o sí vamos a tener que aprobar el RIGI, porque las 19640 ya no tiene más cupo. Es decir, no tiene más. No, hay que olvidarse, ya no. Hay que defenderlo. Partamos la base que hay que defender el CAPEPA. ¿Sabes por qué? Porque el Surregio Industrial hacia la economía de los fueguinos, fundamentalmente riberanos. No tenemos otra. Pero tampoco nos podemos quedar sentados. Claro. A la espera de que algo acontezca. Por eso yo felicito cuando viajan. Tienen que seguir con ese camino. Ojalá vengan inversiones, pero también tienen que dar herramientas que elija el inversor. Claro. No seamos nosotros lo pongamos. Y seguridad jurídica. Y seguridad jurídica. Que venga el RIGI. Fíjate que vos mismo lo dijiste, una seguridad jurídica por 30 años. Situación que no tenemos. Claro. Fíjate vos lo que... a ver, hablemos de lo que la pasó, producción. Lo que pasó ya. La producción de petróleo y gas. Salió el decreto 751-2012 que le quitó los beneficios impositivos de aduanero a la extracción de gas y petróleo. Sí. La costó a todos. Yo tengo empresas que manejan el estudio mío, que en esa época empezaron a pagar ganancias y iba acá por hacer el transporte al personal de la industria. Que después lo acomodó Macri, pero no lo reglamentó. No lo reglamentó Massa por la falta de la importación de energía. Claro. Pero ¿a qué me refiero yo? Que el decreto a nosotros nos manosearon. Y nos siguen. Nos siguen manoseando. Fíjate ahora, pero el fondo de la presión de la matriz productiva lo habían puesto en un decreto y una resolución, una resolución, que no sé por qué, algo que trae un decreto, una resolución de un secretario, seguramente le dieron facultades, lo eliminó, lo puso en cero. Entonces, nuestra ampliación de la matriz productiva, que estaba pensada en un aporte, quedó eliminado. Claro, depende de una... ¿A dónde vamos a ampliar la matriz si ya el fondo ya no está? Claro. Está trabajando con las reservas, parece más claro. Sí, claro. Sí. Y ahora, ¿qué se agrega? Se agrega esta posibilidad pero viven esta posibilidad de que pueden readecuar los proyectos que presentaron de ampliación, cuando tendrían que tenerlo hecho. Sí. Bueno, Ramón, te agradecemos acá la visita al estudio Radio Provincia. En lo próximo hablamos de la provincia. Por supuesto, de la provincia y situación económica hacia dónde vamos y qué rumbo tomamos, ¿no? Sí, te agradezco. Es importante una cosa también. Tuvimos una reunión como último en la Unión Industrial Argentina, el departamento PYME. Y bueno, tuve la suerte de ofrecer un proyecto que agarraron viaje y lo van a presentar, en el cual estoy pidiendo, porque dentro de la Unión pidieron un montón de cosas. Están pidiendo la ley PYME, no sé si me subsidio a la electricidad, de todo. Porque tienen los mismos problemas que tienen todos en la Argentina cuando son PYME. La falta de consumo, la falta. Entonces, yo dije que teníamos que ser puntuales y de alguna manera acompañar al gobierno dinamizando el consumo. ¿Y cómo lo vamos a dinamizar? Yo le dije que busquemos eliminar el costo de las cargas fiscales que tienen los créditos. Los créditos que dan a las personas. Claro. Fíjense que hay un estudio del IREAF que de una tasa que cobra un préstamo personal, estaba hablando de hace un tiempo, ¿no? Era 40%. ¿Saben cuánto es la carga? Un 17% más. La mitad. 57%. Entonces le dije, si nosotros
apuntamos a reactivar el consumo mediante que el Estado Nacional haga una especie de un consenso, porque ¿quién afecta? Con las provincias y los municipios. Porque ¿cuál es el costo que tienen ahí? Tienen, a nivel nacional, tienen los créditos personales o empresas un 21%, y tienen el impuesto al cheque. A nivel provincial tienen ingreso bruto y sellado, y a nivel municipal tienen la tasa de seguridad y higiene de algunos municipios. Entonces, si usted hace un consenso específicamente sobre eso, es muy probable, y bueno, agarraron viaje, y creo que se va a presentar en los próximos días al Gobierno Nacional. Bien. Gracias, Ramón, por la visita acá a los estudios de Radio Provincia. Alberto, nosotros nos vamos, 18:56 minutos en la República Argentina. 2 grados la temperatura en la ciudad de Río Grande, una sensación térmica de 3 grados bajo cero, realmente está bastante frío.